Sonre, un proyecto de nación. Esto ya va a comenzar. Con tu participación lo tenemos que lograr. Diversión, música y muchas sorpresas para ti. Esto es un proyecto de nación. Este es el Top Show en vivo más intenso de todas las redes sociales. Con ustedes, su programa Un Proyecto de Nación. Recibamos a su anfitrión, al doctor que todos quieren consultar, Toño Correa González. Esto es un proyecto de nación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que se han conectado a este su programa, Un Proyecto de Nación, que se escucha por Promo Estéreo. Tenemos el teléfono en cabina 55 84 11 40 85, al cual pueden comunicarse para cualquier pregunta, aclaración o comentario en relación a lo que aquí se aborda en esto que es su programa Un Proyecto de Nación. Este programa ha nacido apenas en el mes de agosto, justamente poquito después del proceso electoral del 2 de junio del 2024, con el propósito fundamental de hacer llegar al mundo, pero especialmente a la familia mexicana, con capacidad de decisión. Me refiero a los 100.164.917 ciudadanos de la República Mexicana que tuvieron a bien integrarse al padrón electoral de este proceso que acaba de terminar. Esto es la continuación de nuestra lucha social por un México mejor, en donde pretendemos que nuestras propuestas ciudadanas que fueron objeto de banderas políticas en la campaña presidencial en la que participé como candidato independiente, no obstante, como lo hemos señalado reiteradamente, el que de manera ilegal y arbitraria fuimos eliminados de este proceso. Hablando ya en términos particulares, yo pues ejercí todos los recursos que la ley me permitió en su momento. Ejercí el recurso de la promoción de la defensa de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, presentando una demanda ante el TRIFE en 2 ocasiones. Y pues no obstante la argumentación jurídica sólida, pues las autoridades hicieron oídos sordos a nuestras argumentaciones y finalmente presenté 3 recursos de amparo, 3 juicios de amparo y solo hasta el tercero, en el que presenté una queja, esta fue atendida. Y esto me dio pie y me permitió participar, aunque no estuve en la boleta electoral, participar en este proceso electoral con una respuesta ciudadana verdaderamente sorprendente. Es lo que me motiva. Tenemos un capital político de 1.591.000 ciudadanos que sufragaron a mi favor, lo que me motiva para seguir en la lucha y seguir levantando estas banderas que son nuestras 10 propuestas ciudadanas, las cuales de manera musical, así como lo hice en la campaña, en este momento se las vamos a presentar. Son las 10 propuestas que cantando nos hace el honor de presentarla a ustedes, un artista maravilloso, con una voz deliciosa, el señor Andy Guerrero. Con ustedes, Un Proyecto de Nación. Populares,
largamente postergado, y hacerlo realidad está en tus manos, mis queridos hermanos mexicanos. Un proyecto de nación vamos a rediseñar. Con tu participación lo tenemos que lograr, y nuestra constitución, o primero a reformar, es el punto de partida y darle rumbo a la vida. Es por donde hay que empezar. Una reforma fiscal para servir a la gente tenemos que retomar. Sin temor es muy urgente, la propuesta es motivar al propio contribuyente un porcentaje otorgar de lo que ha de aportar, y tendremos un erario más creciente. La seguridad social es una cuenta pendiente, los de la tercera edad, una prioridad creciente es el seguro social. La institución de la gente tenemos que reformar para poder alcanzar pensión decente y atención diligente. También hemos de luchar por combatir la pobreza y al pueblo poder dotar con acciones de certeza de otro seguro social para los que nada tienen, que a pesar de trabajar riqueza generar, sin garantía se duele. Sí, señor. Vamos a crear un nuevo seguro social para los que trabajan por su cuenta y carecen de lo elemental. Los taxistas, cajeros, comerciantes, músicos profesionistas y muchos más. La grandeza del país nos compete mexicanos, arranquemos de raíz los vicios de esos fulanos que haciendo al pueblo infeliz se llevan lo que ganamos a países extranjeros, abusando de sus fueros, y en la pobreza quedamos. Por eso con emoción luchemos juntos, hermanos, un proyecto de nación. Es lo que necesitamos, impulsar la educación y los valores humanos, prevenir la corrupción. Mi política es prevención. De otro modo no avanzamos. Es tiempo de reformar, diputados, senadores, su trabajo para lograr dar resultados mejores, todo el año a trabajar. Como los otros poderes, analicen por favor, no legislen al vapor, cumplan sus obligaciones. Gracias, un saludo a Andy Guerrero desde la Ciudad de México hasta la Perla de Occidente, donde se encuentra este querido amigo que nos ha interpretado esta melodía, en la que esencialmente se presentan estas 10 propuestas ciudadanas. Aprovechando la ocasión, en este mes de octubre tenemos a varios socios de nuestra organización social, la UPM, y la organización social MGM, Misión por la Grandeza de México, que pues justamente en este mes, más bien el mes pasado, cumplió ya un año de vida, porque fue la asociación civil que registré ante el INE para participar en el proceso electoral a que he hecho referencia. Quiero de manera especial saludar a la señorita Almita González Urrutia, quien el día 4 de este mes fue su cumpleaños. Tuvimos el gusto de estar en su casa, nos hizo un delicioso pastel de atún, que todavía me estoy chupando los labios y los dientes de la delicia que me recuerda.
y ese vino delicioso con el que compartimos ese día. Un saludo también hasta Puebla, el saludo para la doctora Gaby Pérez, quien el día de mañana cumple 25 años. Todavía podemos decir los años que cumplen, porque las mujeres ya llegando a una cierta edad ya no quieren que se diga su edad, pero en esta juventud floreciente podemos todavía señalar que el día de mañana cumple 25 años. Muchas felicidades hasta Puebla a la doctora Gaby Pérez. Y también pues vamos a felicitar a todos los franciscos que nos escuchan, a Francisco Javier Castro Correa, mi sobrino en Guadalajara, el doctor, la eminencia del maestro Francisco Figueroa Sandoval, y bueno, pues todos los franciscos dispersos por el mundo, este saludo cariñoso llegue a todos ustedes. A continuación, quiero presentarles lo que fue de manera platicada nuestra propuesta ciudadana, conformada por 10 puntos fundamentales. Vamos a hacer especial referencia a la propuesta ciudadana número 1, porque esta pues ya es parte de la agenda nacional, porque aunque es una propuesta nuestra, esta propuesta ha sido compartida parcialmente ya por el Poder Ejecutivo Federal, aunque tenemos observaciones. Aquí en nuestras manos tenemos lo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Poder Ejecutivo el día 15 de septiembre del presente año. Vamos a escuchar las propuestas ciudadanas en forma platicada con fondo musical, con la voz de este servidor de ustedes, con el propósito de que haya mayor claridad todavía en qué es lo que estamos proponiendo, porque consideramos que son propuestas que han sido tamizadas por 62 años de lucha social y que consideramos que en este sexenio deben ser incorporadas para convertirse en actos de gobierno, por lo cual estamos haciendo promoción para que la ciudadanía las conozca y las apoye y las llevemos al Poder Ejecutivo para que las convierta en parte de su Plan Nacional de Desarrollo, si es que logramos coincidir en que esto es una necesidad que ya no se puede postergar, que ya no se puede, porque sería perder un sexenio más ante problemática histórica. Con ustedes, propuesta ciudadana. Propuesta ciudadana del doctor Toño Correa González. Queridos hermanos mexicanos, el futuro del país nos compete a todos. Es tiempo de cambiar nuestra actitud de espectadores para convertirnos en actores en la construcción de un México nuevo. 10 causas motivan nuestra lucha y convertirlas en actos de gobierno es ahora inaplazable. Nuestras propuestas son las siguientes. Primera, luchemos por una reforma constitucional que le dé certidumbre al progreso de todos los mexicanos, revisándola de manera completa y poniéndola a tono con nuestra época. Segunda, por una reforma fiscal de triple impacto, recaudatoria, distributiva y solidario sustentable. Tercera, por una reforma a las instituciones de salud y seguridad social para que otorguen servicios eficientes y pensiones más decentes. Cuarta, por la creación de un seguro social integral para no asalariados,
autofinanciable y sustentable, que le dé cobertura a los mexicanos que trabajan por su cuenta y están desamparados en materia de seguridad social. Quinta, por una educación pública moderna y competitiva, con investigación científica y tecnológica, que retome los valores cívicos perdidos, nos coloque a la vanguardia de un mundo globalizado e incorpore en sus leyes estímulos a la excelencia en la docencia. Sexta, por una reforma electoral que propicie la participación de los mejores ciudadanos en la vida pública del país, que restrinja, vigile y regule los excesivos gastos en las campañas políticas. Séptima, por una reforma al poder legislativo, para que los diputados y senadores trabajen todo el año como las demás instituciones públicas de los poderes ejecutivo y judicial, y no solo en los 2 periodos de sesiones. Octava, por una reforma laboral que humanice el trabajo y genere progreso compartido. Novena, por una reforma energética para que concurran con responsabilidad en la generación de energía los 3 sectores de la economía, público, social y privado, conformando así un 4º sector de la economía, el sector unitario. Décima, por la prevención y combate a la inseguridad pública y a la corrupción en todas sus manifestaciones, y revestir al país entero de una política nacional prevencionista, como prioridad suprema, prevenir los riesgos de trabajo, prevenir el delito y prevenir también el deterioro ecológico que tanto nos reclama nuestro gran planeta Tierra. Por consiguiente, unamos nuestros esfuerzos en un proyecto común, la unidad nacional de todos los mexicanos, basada en el respeto al derecho ajeno, la seguridad y justicia, la salud y prosperidad de todo México. Claro que sí, claro que sí. Estas son nuestras propuestas ciudadanas que indudablemente, pues, es un decálogo de propuestas que, como he señalado, han sido objeto de un proceso de análisis y revisión en forma colegiada por muchos ciudadanos prominentes que nos han hecho el honor de compartir sus puntos de vista y que se han plasmado en estos 2 recursos de carácter musical para hacerlos llegar con facilidad, con ligereza y con eficacia a toda nuestra población mexicana dispersa por el mundo y también en el territorio nacional. He querido presentarla de nueva cuenta porque en este mes y los meses subsecuentes va a seguir siendo tema de la agenda nacional lo que es la reforma constitucional, específicamente enfocada al Poder Judicial. Hemos observado que los actores políticos que están a favor de esta reforma, especialmente quien encabeza el Poder Ejecutivo Federal, ahora nuestra presidenta, yo honradamente estaba esperando que ya teniendo el sartén por el mango, empezara a mostrar signos de su propio liderazgo y que no estuviera cargada con la política del sexenio pasado, porque es muy claro que esta reforma constitucional con dedicatoria específica al vecino de al lado, que es otro poder de los 3 que constituyen los poderes
en nuestro país, pues está muy claro que está hecha con una dedicatoria que no es precisamente para servirle a la nación, sino más bien como para zarandear al poder vecino, lo cual nos parece que es insano para nuestro país. Y yo quiero levantar la voz para que ese 1,5 millones de mexicanos que sufragó a mi favor y todos los demás que se sumen a este liderazgo social, pues hagamos una unidad democrática nacional para pronunciarnos de manera respetuosa, pero sí de manera contundente y enérgica, en que cuando las cosas están mal hechas, así hayan sido aprobadas por unanimidad, siempre tiene que haber una segunda instancia que revise, porque aquí no estamos para seguir soportando acciones hechas al vapor y realizadas con el dinero de todos los mexicanos. Una elección de jueces y magistrados, como se plantea en la reforma, pues es una verdadera aberración. Por más que lo hayan logrado por mayoría calificada, haciéndole manita de puerco a algunos de los diputados y senadores que por razones de su cola que les pisen, se vuelven frágiles y no son capaces de defender al país, o aún más defender su propio criterio, su propio liderazgo, y se van a la cargada. Yo creo que con toda la convicción del mundo, como un ciudadano consciente de lo que es nuestro país y con 62 años de lucha, yo digo que esta reforma está bien, que haya reforma, pero no está bien como se plantea. Esta reforma tiene que ser objeto de una revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene la responsabilidad histórica de buscar la base jurídica que le permita evitar una aberración, porque para eso ganan dinero. No están ahí solamente para calentar un asiento. Los funcionarios del Poder Judicial están para cuidar que las acciones de los demás poderes estén apegadas a derecho, primero. Y segundo, que estén orientadas verdaderamente a beneficiar al país, no a beneficiar a una persona o a un partido, porque esa persona y ese partido están siendo pagados por los impuestos de todos nosotros. Por lo tanto, es una responsabilidad compartida, no es la responsabilidad exclusivamente del Poder Ejecutivo. Ciertamente tiene facultades, ciertamente tiene atribuciones, pero las facultades y atribuciones se tienen que ejercer con inteligencia, con sabiduría y con amor. Se tienen que despojar de rencillas personales, de resentimientos, de ánimo de aplastar al poder vecino, porque en realidad a los 8 ministros, como dijo la presidenta de la República, que 8 ministros no iban a parar esta reforma, le decimos a la señora presidenta que no solo 8 ministros, con la investidura que tienen, uno solo puede parar, un solo juez puede parar una acción que esté equivocada. O sea, no por el hecho del mayoriteo histórico que tanto criticamos y que tanto criticó
nuestro anterior presidente. No por eso vamos a hacer mal uso del poder, o mejor dicho, hacer abuso del poder para aplastar al poder vecino. Tenemos que ser responsables. Y yo le tengo mucha fe a la señora presidenta. Es la primera vez que una mujer es ascendida a esta responsabilidad grande, y yo la invito con todo respeto a que ya empiece a manifestarse como la líder que necesitamos en este mundo, en este país, que se empiece a manifestar como la presidenta de todos los mexicanos y que asuma la responsabilidad que le corresponde de hacer la suma de los esfuerzos de todos los mexicanos y que borre de tajo ese histórico papel que nuestro presidente anterior llevó a cabo, generando una división de nuestro país. Tienen que acabarse esos conceptos de chairos y fifis y de conservadores y liberales. Somos una sola familia, somos México, y entonces al presidente de la República no le compete generar división. Tiene que ser un factor de unidad para poder crecer en el país. El país es como una familia. Para que la familia sea próspera, tiene que ser una familia unida, organizada y trabajando para un propósito común. No pueden ya darse lujo ningún titular del Ejecutivo Federal y de ninguno de los poderes en pensar en ejercer acciones unilaterales para beneficiar exclusivamente al partido político que los llevó a esta representación, porque al final de cuentas el partido político también es de nosotros. Todos los partidos son del pueblo. Y entonces, una vez que llega a la presidencia de la República, el presidente debe ser de todos los mexicanos. Por eso yo invito respetuosamente a la presidenta que, haciendo uso de las facultades y atribuciones que le otorga la Constitución, ejerza su liderazgo propio y ya deje el liderazgo del pasado, porque de otra manera pues vamos a padecer un sexenio más en lugar de disfrutarlo. Necesitamos unidad nacional, necesitamos una unión de fuerzas. Aquí todos nos necesitamos, los ricos a los pobres y al gobierno, hacer una unión de fuerzas, pero basada en el respeto al derecho ajeno, basada en el respeto a los poderes, porque cada poder es una casa distinta. Y yo, si soy el titular del Poder Ejecutivo, es mi casa, esa es la que tengo que reformar. Yo invito a la presidenta a que reflexione en ese aspecto. Su responsabilidad directa es el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo recibió de cabeza. Quizás ella no lo vea, pero nosotros que sufrimos todos los días la tragedia de esta pésima administración, necesitamos que abra los ojos y que escuche también, saque sus antenitas y escuche a la ciudadanía organizada. Nosotros queremos formularle una invitación para que venga con este grupo social organizado para entregarle en sus manos lo que son nuestras propuestas ciudadanas, y si le parecen bien, si coincidimos, que las incorpore a su Plan Nacional de Desarrollo. Y si no, bueno, pues nosotros seguiremos luchando en la medida de nuestras posibilidades, porque todas estas propuestas o parte de ellas
se conviertan en actos de gobierno en este sexenio que está empezando. Por esa razón es que ha merecido especial espacio en este programa de radio el abordar las reformas constitucionales. Entonces, ahorita de manera paralela, pues es necesario que si ya tiene una propuesta de reformas al Poder Ejecutivo, pues que ya las presente. Yo creo que el señor presidente que se fue tenía el deber de haber elaborado una propuesta de reforma al Poder Ejecutivo desde el momento mismo en que hizo uso de o tomó posesión de su encargo. Pasó un sexenio y el Poder Ejecutivo siguió con las mismas leyes que lo rigen, que ya muchas de ellas son obsoletas, están ya fuera de tiempo, más que de tiempo, están fuera de tono, ya no están acorde con las necesidades de la época. Tenemos que elaborar reformas a por lo menos 20 artículos de la Constitución que van a tocar de manera específica al Poder Ejecutivo, para hacerlo un poder más eficiente y de esta manera los mexicanos podamos, con el liderazgo del Poder Ejecutivo, podamos dar un avance hacia un esquema de vivir mejor. Entonces, también necesitamos con urgencia que el Poder Legislativo haga una revisión autocrítica y analice cuáles son los aspectos que ya deben ser objeto de reforma, porque este debe ser el sexenio de las reformas, pero no con una dedicatoria para aplastar al vecino, sino con un ánimo de servir al país. Entonces, tenemos ahí en nuestro video fotografías de cómo los diputados y los senadores, cuando están legislando, se sueltan maratones de 24, 48, 72 y hasta más horas continuas, y los agarramos dormidos ahí en la curul. Ahí las tenemos, porque son jornadas inhumanas. Eso tienen que revisarlo, porque pues elaborar una ley no es un juego. Elaborar una ley, hacer reformas a la Constitución, no es cualquier cosa. Imagínense ustedes la reforma a la Constitución con dedicatoria al Poder Judicial, los estados de la República, o sea, los congresos estatales, la aprobaron en menos que canta un gallo, la aprobaron rapidísimo, lo cual quiere decir que ni siquiera la leyeron. ¿Cómo puede ser posible que quieran que una ley, una reforma constitucional pueda ponerse en operación sin la deliberación que tienen obligación de hacer tanto los diputados federales y senadores como los diputados locales? Eso es totalmente absurdo. Entonces yo le digo, con todo respeto a nuestra presidenta, que le baje tantito a su soberbia, porque no tiene razón. El Poder Judicial es una estructura con un peso importantísimo, que si bien es cierto, pues tiene sus deficiencias, por lo cual hemos observado a su presidenta, la señora Norma Piña, la hemos observado con una actitud positiva de generar una propuesta de reforma con autocrítica. Esa actitud es correcta y debe
ser objeto de consideración. Lo mismo podemos decir de el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que voltearse a ver a sí mismo y en una autocrítica saludable observar las enormes deficiencias que están dando lugar a que la corrupción, que ha sido la bandera principal del gobierno que termina y de este que empieza, no solamente no se ha disminuido, sino que ha crecido. Pero eso tiene una razón, tiene una causa. Tenemos que entrar a la raíz del problema y eso es que nuestras leyes, especialmente partiendo de la Constitución, hay artículos que tienen que ser objeto de revisión y reforma, de ajustes. Ya lo hemos señalado muchas veces, el artículo 8º constitucional es una muestra, es como una pequeña alícuota de lo que la Constitución en general representa. Tenemos el infortunio de que el Poder Ejecutivo es el que más mal trabaja de todos, porque mientras que el Poder Judicial tiene términos para cada una de sus etapas dentro de un proceso, el Poder Ejecutivo no tiene términos. Dice breve término la Constitución en el artículo 8º, donde las peticiones ciudadanas deben ser objeto de respuesta por escrito, de manera fundada y motivada, y responder en breve término. Como hemos recalcado de manera reiterada, ese concepto de breve término, al no estar cuantificado, al no estar limitado a un tiempo determinado, propicia el que todas las autoridades del Poder Ejecutivo pues lo entiendan a su manera, y eso obliga a la ciudadanía a tener que pues ofrecer dádivas para que la autoridad ejecutiva le ponga término a ese término. Entonces, como ese, tenemos muchos otros que en este momento, por razones de tiempo, no alcanzaremos a hacer, pero en futuros programas vamos a ir haciendo análisis uno por uno de estos artículos que deben ser ya reformados desde mucho tiempo atrás. Y con esta administración que acaba de terminar, nosotros teníamos la esperanza de que efectivamente se abanderara una reforma constitucional que tocara al Poder Ejecutivo, y no sucedió. Ahora invitamos a la presidenta a que pues retome esa deuda histórica que tiene el Poder Ejecutivo con los ciudadanos, y también el Poder Legislativo, porque tenemos leyes que verdaderamente se ve que no fueron objeto de una revisión, ¿sí? Entonces, no están haciendo un trabajo gratuito, están recibiendo un buen dinerito que no es nada despreciable, y por lo tanto se les tiene que exigir calidad en su trabajo. Esta reforma, señora presidenta, por favor, sea humilde y reciba la propuesta que el Poder Judicial, junto con todos los ciudadanos ilustrados, le están proponiendo para que haga un papel decoroso en este país. Yo le tengo mucha fe y anhelo con todo mi corazón que a usted como presidenta le vaya de maravilla, porque es la primera vez que una mujer está en esta responsabilidad, y yo soy feminista.
Yo adoro a la mujer, por eso también a usted. Y la invito a que asuma su liderazgo y la responsabilidad histórica que le corresponde y no diga que 8 ministros no pueden parar esta reforma. Por favor, porque tiene muchísimos errores. Si usted no la ha leído, la invito a que lo lea, porque es una tragedia. Esta reforma no puede ponerse en operación en esos términos. Ha sido un gusto estar con ustedes, ciudadanos libres, ciudadanos luchadores, queridos amigos. Quiero terminar este programa agradeciendo al equipo de producción del mismo, de manera muy especial, al señor Eduardo Llamas y a todo su equipo que conforma este maravilloso Promo Estéreo. Y pues voy a presentarles a ustedes mi comercial porque estoy enarbolando un proyecto de salud, bienestar y prosperidad de carácter preventivo, que con esto cerramos nuestro programa y lo ponemos al aire para a quien le interese. Ahí está nuestro teléfono para seguir charlando de esto que es nuestro tema, la salud de todos los mexicanos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal. Hola, soy el doctor Antonio Correa González, médico, cirujano y partero, perito médico forense con especialidad en medicina del trabajo y más de 50 años de ejercicio profesional. Estoy impulsando un proyecto de salud, bienestar y prosperidad de carácter preventivo, pero sustentable. Se trata de abordar todas las enfermedades que nos aquejan en nuestro país, pero de manera especial aquellas que están desbordando los hospitales, tanto públicos como privados. En esta ocasión abordaremos las enfermedades autoinmunes, tales como asma, artritis reumatoide, lupus eritematoso, vasculitis, enfermedad de Crohn, entre otras. Si usted padece alguna de estas enfermedades o sabe de algún familiar o amistad que esté sufriendo por las mismas, es para usted y para ellos esta conferencia que voy a dar totalmente gratuita. Para ello, marque el número que aparece en pantalla o llámele a la persona que le envió este video y tendré mucho gusto en servirle. Muchas gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.